Muy buenas tardes, compañeros. Profesor Edgardo López García. El tema del día de hoy es el trastorno del espectro autista. Integrantes: Lisbeth Acosta, María Concepción, Rufina Hernández, Emily Muñoz, Nicole Ashley Pineda, Nati Suira, Raquel Valdés. Introducción. El autismo es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. Implica alteraciones en la comunicación e interacción social y en los comportamientos, los intereses y las actividades. La prevalencia mundial está alrededor de 1%. Se da más frecuentemente en hombres que en mujeres, en una relación de 4.1, aunque se ha observado que las mujeres con autismo tienden a expresar un mayor compromiso cognitivo. Criterios y diagnósticos. La deficiencia en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, acercamiento social anormal, fracaso en la conversación anormal en ambos sentidos. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, por ejemplo, la comunicación verbal y no verbal poco integrada. Déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión en relaciones, por ejemplo, la dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, dificultad para compartir el juego imaginativo o para ser amigos. Insistencia en la monotonía excesiva, flexibilidad a rutinas o patrones reutilizados de comportamientos verbal y no verbal, por ejemplo, elevada angustia entre pequeños cambios. Para el procedimiento de registro del trastorno del espectro autista, se indicará si es asociado al nombre de la afección, el trastorno o el factor. En este registro se llevará una especificación de si el paciente presenta con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, si está asociado a una afección médica o genética o a un factor ambiental conocido, también si es asociado a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento y si presenta catatonia. Para hablar de las especificaciones, primero se especifica la gravedad, en donde se describe la sintomatología actual, la cual puede variar según el contexto y fluctuar en el tiempo. La gravedad de las dificultades tanto para la comunicación social y del comportamiento restringidos y repetitivos se deben evaluar también por separado. Esta categoría de gravedad no se debe utilizar para determinar la elegibilidad o la provisión de servicios que requiera la persona con este trastorno. El siguiente especificador es con o sin déficit intelectual acompañante. Es necesario entender el perfil intelectual de la persona para así interpretar las características diagnósticas. Se realizarán estimaciones por separado tanto de la capacidad verbal y no verbal que presente el individuo. El siguiente especificador es con o sin deterioro del lenguaje acompañante. Aquí se evalúa y describe el nivel actual de funcionamiento verbal. Cuando decimos con deterioro del lenguaje acompañante, nos referimos a un habla no inteligible y al uso de palabras sueltas o frases muy cortas. Cuando decimos sin deterioro del lenguaje acompañante, nos referimos a un habla con frases enteras o un habla fluida. Aquí también las capacidades receptivas y expresivas del lenguaje se deben considerar por separado. En el especificador asociado a una afección médica o genética o a un factor ambiental conocido,
Se debe utilizar cuando el individuo tiene un trastorno genético conocido como síndrome de Rett, o un trastorno médico como la epilepsia, o un trastorno o antecedentes de exposición ambiental como el síndrome alcohólico fetal. También se deben registrar otras afecciones adicionales del neurodesarrollo mentales o conductuales, como por ejemplo trastornos del desarrollo de la coordinación, trastornos disruptivos, trastornos de tic o de Tourette o autolesiones, entre muchos otros. Para referirnos a los niveles de gravedad del trastorno del espectro autista, este se divide en 3 diferentes grados. El grado número 3, donde necesita ayuda muy notable, la comunicación es mínima, los comportamientos restringidos y repetitivos, habrá una marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultad de cambio y foco de atención. En el grado número 2 necesita ayuda notable. En la comunicación habrá un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas atípicas. En el comportamiento habrá una interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco. En el grado número 1 necesita ayuda. La comunicación se dará sin apoyo en el sitio, aunque presenta algunas alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Y en el comportamiento habrán interferencias significativas en al menos uno de los contextos. Característica diagnóstica. Las características principales del trastorno del espectro autista son el deterioro persistente de la comunicación social recíproca, interacción social, patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos. Estos síntomas están presentes desde la primera infancia y limitan o impiden el funcionamiento cotidiano. También habla de que la etapa en la que el deterioro funcional llega a ser obvio variará según las características del individuo y su entorno. Las características diagnósticas centrales son evidentes en el periodo de desarrollo, pero la intervención, la compensación y las ayudas actuales pueden enmascarar las dificultades en al menos algunos contextos. Hay que resaltar que las manifestaciones del trastorno también varían mucho según la gravedad de la afección autista, el nivel de desarrollo y la edad cronológica. El trastorno del espectro autista incluye trastornos llamados autismo en la primera infancia, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno de Asperger. Bien, lo que es el deterioro persistente de la comunicación social, recíproca, interacción social. Tenemos entre ellas lo que es las deficiencias verbales y no verbales de la comunicación social, que tienen diferentes según la edad, el nivel intelectual y las discapacidades lingüísticas del individuo. Aquí habla que muchos de ellos individuos tienen deficiencia lingüística, que varía entre la ausencia completa del habla por retrasos del lenguaje hasta la escasa comprensión del habla de los demás, la ecolalia o el lenguaje poco natural y demasiado literal. También está lo que es la deficiencia de la reciprocidad socioemocional, es decir, la capacidad para interactuar con otros y compartir pensamientos, sentimientos, son claramente evidentes en los niños pequeños con el trastorno. Aquí habla que el lenguaje que existe muchas veces es unilateral, ya que carece de reciprocidad social y se utiliza para pedir o clasificar más que comentar, compartir sentimientos y conversar. También están las deficiencias en los comportamientos comunicativos no verbales, utilizados para la interacción social, que se manifiestan por un contacto ocular, unos gestos y expresiones faciales, una orientación corporal o una entonación de la voz que están disminuidos o ausentes. Aquí habla de que una característica temprana del trastorno del espectro autista es una alteración de la atención compartida,
que se manifiesta por la incapacidad para señalar con las manos o para mostrar o llevar objetos cuyo interés pueda compartirse con otros, o por incapacidad para seguir como otro señala con las manos o dirige la mirada. Además, tenemos lo que son las deficiencias para desarrollar, mantener y entender las relaciones que se deberían valorar según la normalidad para la edad, el género y la cultura. Aquí habla que puede haberse un interés, ya sea social, ausente, reducido o atípico, que es manifestado por el rechazo o la otra persona, la pasividad o un trato inapropiado, que esto parece agresivo o destructivo y son más evidentes en niños pequeños. Patrones de comportamiento, intereses o actividad restringidos y repetitivos. Bien, aquí se manifiestan de forma distinta según la edad y la capacidad, la intervención y las ayudas actuales. También está que entre los comportamientos estereotipados o repetitivos se incluyen las estereotipas motoras. Por ejemplo, el aleteo de las manos, los movimientos rápidos de los dedos. También habla de que la excesiva inflexibilidad de las rutinas y patrones del comportamiento restringido se pueden manifestar como una resistencia a los cambios. Por ejemplo, angustias por cambios aparentemente pequeños, como en el envoltorio de una comida favorita. También insistir en seguir las reglas y rigidez de pensamiento. También están lo que son los patrones de comportamiento verbal o no verbal, ritualizado, por ejemplo, que hay preguntas repetitivas, también lo que es caminar continuamente por un perímetro. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Muchos pacientes con trastorno del espectro autista también tienen un deterioro intelectual y o del lenguaje. Por ejemplo, lentitud al hablar, comprensión del lenguaje peor que la producción. Incluso los que tienen una inteligencia normal o alta tienen un perfil de capacidades desnivelados. La brecha entre las habilidades intelectuales y las habilidades funcionales adaptativas es a menudo grande. Muchas veces existen deficiencias motoras, como una manera de caminar extraña, torpeza o otros signos motores anormales, por ejemplo, caminar de puntillas. Pueden producirse autolesiones como darse golpes con la cabeza o morderse la muñeca, y son más comunes los comportamientos disruptivos o difíciles en los niños y en los adolescentes con trastorno del espectro autista que en aquellos con otros trastornos, incluida la discapacidad intelectual. Los adolescentes y los adultos con trastorno del espectro autista tienen tendencia a la ansiedad y a la depresión. Prevalencia. En los últimos años, las frecuencias descritas para el trastorno del espectro autista en Estados Unidos y otros países han llegado a cerca del 1% de la población, con estimaciones parecidas en las muestras infantiles y de adultos. No está claro si las tasas más altas reflejan la expansión de los criterios diagnósticos del DSM-4 para incluir los casos subumbrales, un aumento de la conciencia del trastorno, las diferentes metodologías de estudios o un aumento real de la frecuencia del trastorno del espectro autista. Desarrollo y curso. Las características conductuales del trastorno del espectro autista empiezan a ser evidentes en la primera infancia, presentando algunos casos falta de interés por la interacción social durante el primer año de vida. Algunos niños con trastorno del espectro autista presentan una paralización o una regresión del desarrollo con deterioro gradual o relativamente rápido de los comportamientos sociales o el uso del lenguaje durante los primeros 2 años de vida. Estas pérdidas son raras en otros trastornos y pueden utilizarse como señal de alerta para el trastorno del espectro autista. Mucho más infrecuentes son las pérdidas de capacidades más allá de la comunicación social. Ejemplo, las pérdidas del autocuidado, de la capacidad de ir al lavabo, de las capacidades motoras, o las que ocurren después del segundo aniversario.
Los primeros síntomas del trastorno del espectro autista implican frecuentemente un retraso en el desarrollo del lenguaje, acompañado a menudo por falta de interés social o interacciones sociales inusuales. Ejemplo, llevar a alguien de la mano sin intentar mirarle, o patrones de juegos extraños, como llevar juguetes de un lado a otro sin jugar con ellos, y patrones de comunicación inusuales, como saber el alfabeto pero no responder a su propio nombre. Puede sospecharse una sordera, pero normalmente se descarta. Durante el segundo año, los comportamientos extraños y repetitivos y la ausencia de juego características se hacen más evidentes. Como muchos niños pequeños de desarrollo normal tienen fuertes preferencias y les gusta la repetición, ejemplo, comer los mismos alimentos, mirar el mismo video varias veces. Pueden ser difícil distinguir los comportamientos restringidos y repetitivos típicos del trastorno del espectro autista en niños de edad preescolar. La distinción clínica se basa en el tipo, la frecuencia y la intensidad del comportamiento. Ejemplo, un niño que alinea objetos durante horas cada día y presenta mucho malestar si se le mueve cualquiera de esos objetos. El trastorno del espectro autista no es un trastorno degenerativo y es normal que el aprendizaje y la comprensión continúen durante toda la vida. Los síntomas a menudo son muy marcados durante la infancia temprana y en los primeros años escolares, con mejoría del desarrollo típico en la infancia más tardía, al menos en algunas áreas, como por ejemplo aumento del interés por la interacción social. Una pequeña proporción de individuos se deteriora conductualmente durante la adolescencia, mientras que la mayoría mejora. Solamente una minoría de individuos con trastorno del espectro autista vive y trabaja independientemente en la edad adulta. Los que lo hacen tienden a tener mayores capacidades lingüísticas e intelectuales y logran encontrar un área que compagina sus especiales intereses y capacidades. Los factores de riesgo pronóstico mejor establecidos para el resultado individual dentro del trastorno del espectro autista son la presencia o la ausencia de una discapacidad intelectual asociada. El deterioro del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje funcional al llegar a los 5 años de edad es un buen signo de pronóstico. Y los otros problemas añadidos de salud mental, la epilepsia como diagnóstico comórbido, se asocia a una mayor discapacidad intelectual y a una menor capacidad verbal. En los pronósticos ambientales existen diversos factores de riesgo específicos, como la edad avanzada de los padres, el bajo peso o la exposición fetal del bebé, que podrían contribuir en el riesgo de presentar trastorno del espectro autista. Otro de los pronósticos es el genético y el fisiológico. Las estimaciones de la herbalidad del trastorno espectro autista varían dentro del 37 a más del 90%, basándose en las tasas de concordancia entre gemelos. Actualmente, hasta el 15% de los casos de trastorno del espectro autista se parece asociarse a la mutación genética conocida como muchas veces las variantes del novo. El número de copias y las mutaciones del novo en genes específicos se asocian al trastorno en las diferentes familias. Sin embargo, incluso si en el trastorno del espectro autista está asociado a una mutación genética conocida, esta al parecer no puede ser completamente penetrante. Para continuar, seguiremos hablando sobre los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Aunque existen diferentes culturas respecto a la normalidad de la interacción social, la comunicación no verbal y las relaciones, los individuos con trastorno del espectro autista tienen una alteración marcadamente distinta de la normalidad dentro del contexto cultural. Diversos factores culturales y socioeconómicos pueden afectar la edad de reconocimiento o del diagnóstico. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden producirse diagnóstico tardío o infradiagnóstico del trastorno del espectro autista entre los niños afroamericanos. Para continuar, los aspectos diagnosticados relacionados con el género. El trastorno del espectro autista se diagnostica 4 veces más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Esto quiere decir que los presentan mucho más los niños que las niñas.
Cabe destacar que también se puede presentar en el otro sexo. En las muestras clínicas, las niñas tienden a tener más probabilidad de presentar discapacidad intelectual acompañante, lo que sugiere que en las niñas lo que quiere decir es sin deterioro intelectual acompañante o retraso de lenguaje. El trastorno podría no reconocerse, quizás por ser más sutil la manifestación de las dificultades sociales y de comunicación. Consecuencias funcionales del trastorno del espectro autista. En los niños pequeños con trastorno del espectro autista, la falta de habilidades sociales y comunicación puede impedir el aprendizaje, particularmente el aprendizaje a través de la interacción social o en las situaciones con sus compañeros. Lo que se debe hacer en casa, la insistencia en las rutinas y la aversión de los cambios, así como las sensibilidades sensoriales, pueden interferir con el comer y el dormir y hacer muy difíciles los cambios rutinarios. Por ejemplo, como los cortes de pelo, intervenciones de aseo, intervenciones dentales, etc. Las habilidades adaptativas están típicamente por debajo del CI medido. Las dificultades extremas para planificar, organizar y enfrentarse típicamente a los cambios impactan negativamente en los logros académicos de estos niños. Estos individuos pueden tener dificultades para establecerse como independientes por la continua rigidez y sus problemas para aceptar novedades. Muchos individuos con trastorno del espectro autista, incluso sin discapacidad intelectual, tienen un funcionamiento psicosocial bajo de la edad adulta, sin que indican medidas como vivir independiente y en empleo remunerado. Las consecuencias funcionales en edad avanzada se desconocen, pero el aislamiento social y los problemas de comunicación, ejemplo como poca búsqueda de ayuda, probablemente tenga consecuencias para la salud en la madurez tardía. Bien, para continuar sobre el diagnóstico diferencial. Se debería tener en cuenta el trastorno del espectro autista solamente si se cumplen todos los criterios diagnósticos. En el mutismo selectivo, el desarrollo temprano no está habitualmente alterado. El niño afectado muestra normalmente capacidades de comunicación apropiadas en ciertos contextos y entornos. Incluso en los entornos donde el niño está mudo, la reciprocidad social no está deteriorada y no se presentan patrones de comportamiento restringidos o repetitivos. Bien, mencionaremos lo que es el trastorno del lenguaje y trastorno de la comunicación social pragmático. Si un individuo muestra deterioro de la comunicación social y las interacciones sociales, pero no muestra comportamientos o intereses restringidos, se cumplen o se pueden cumplir criterios del trastorno de la comunicación social. Bien, en los trastornos de movimiento estereotipado no se realiza un diagnóstico adicional del trastorno de movimiento estereotipado cuando tales comportamientos repetitivos se pueden explicar mejor por la presencia del trastorno autista. En el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, se debería considerar solo si las dificultades atencionales o la hiperactividad superan las que normalmente se observan en los individuos de edad mental comparable. Bien, para continuar, la comorbilidad. El trastorno del espectro autista se asocia frecuentemente al deterioro intelectual y alteraciones estructurales del lenguaje, es decir, incapacidad para comprender y construir frases gramaticalmente correctas. Muchos individuos con este trastorno tienen síntomas psiquiátricos que no forman parte de los criterios diagnosticados del trastorno. Aproximadamente el 70% de los individuos con trastorno autista pueden tener un trastorno mental conmovido y el 40% puede tener 2 o más trastornos mentales conmovidos. Entre los individuos que tienen deficiencias en el lenguaje o no verbales, los signos observables serían las alteraciones de sueño o la alimentación y el incremento de conductas problemáticas que deberían llevar a evaluación si existe ansiedad o depresión. En las dificultades específicas
del aprendizaje, lectoescritura y aritmética son frecuentes, así como el trastorno del desarrollo y la coordinación. Bien, como conclusión, por medio de la especificación del comentado curso, hemos podido profundizar en los puntos más relevantes que influyen en el trastorno, como para intervenir de manera temprana, tanto como para apoyar en el desarrollo de las capacidades en el individuo. La finalidad de este trabajo es proveer información para utilizar en nuestro futuro, debido a que si estamos trabajando o tratando con personas autistas, vamos a poder tener una base de conocimiento sobre su comportamiento y todo lo que en él necesite. Aunque se resaltaron puntos importantes, sin embargo, es bastante extenso y complejo dicho material. Por lo tanto, es muy relevante seguir instruyéndonos y plasmando todo nuestro conocimiento en lo que vayamos a hacer en un futuro. El conocimiento del autismo está avanzando rápidamente, pero aún estamos lejos de una respuesta clara a su naturaleza y causas específicas. Muchas gracias por su atención.